Muy buenos días, amigos, buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. Gracias por acompañarnos un sábado más en su repaso de la lección de Escuela Sabática para este sábado, sábado 30 de mayo, el último sábado de mayo. Así que sean todos bienvenidos. Que les saluda es su amigo el pastor Javier Negrón y me acompaña nuestro presidente, como siempre, el pastor José López, y también hoy un invitado especial, el secretario de nuestra asociación, el pastor Hugo Alor. Si desean dar su saludito por ahí, colegas. Sí, saludos hermanos y hermanas que nos escuchan, amigos, en esta mañana. Dios les bendiga. Vamos a pasar un rato agradable estudiando la palabra de Dios en esta ocasión. Qué bueno compartir con usted, pastor Alor. Bendiciones. Igualmente, pastores, feliz sábado para ustedes y para todos los que nos escuchan y comparten con nosotros el repaso de la lección para el día de hoy. Bien, pastor Alor, si pudiera entonces dirigirnos en oración en este momento. ¿Cómo no? Padre Celestial, agradecemos que nos has permitido llegar a otro sábado en el cual experimentamos tu presencia, la comunión con el cielo y sobre todo la oportunidad de ser restaurados y de reafirmar nuestra confianza de que dependemos de ti, de que nuestra vida está en tus manos. Gracias porque además al repasar esta semana la lección podemos reconfirmar a un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que los sostiene hasta el día de hoy. Dirige pues este repaso para que siga siendo de bendición para tu pueblo en esta mañana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor López. Sí, aquí estamos iniciando este estudio. Nuestra lección del día de hoy, que recoge lo estudiado durante esta semana pasada, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Así que es bien importante este concepto, por eso es que la lección ha tomado 2 semanas para estudiar el Génesis y la importancia que es el mismo en cuanto al fundamento de lo que creemos y el estudio e interpretación de la palabra de Dios. El texto para memorizar lo encontramos en Salmos capítulo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Qué lindas palabras expresadas por el salmista, donde confirma que Dios es el creador de todo lo que hay y no solamente creador, sabemos también que Él es nuestro sustentador. En el año 1872 se estaba haciendo una investigación en el sótano del Museo Británico y Jorge Smith estaba traduciendo una antigua tabla babilónica y esta contenía referencias acerca de Utnapishtim, el sobreviviente del diluvio mundial, y Gilgamesh, que intentó obtener de él el secreto de la vida eterna. Así son historias que se descubren a través, o se pueden encontrar a través de los descubrimientos arqueológicos. Así que el concepto es que los periódicos de todo el mundo, imagínense, algo parecido a lo que es el diluvio, resumieron o publicaron más bien toda esta información de este descubrimiento, lo que hoy conocemos como la epopeya de Gilgamesh y las primeras referencias extrabíblicas del diluvio. Desde entonces los académicos han documentado historias del diluvio difundidas mundialmente de culturas de todo el mundo. Y de esta manera, pues no solamente tenemos el relato del diluvio en la Biblia, sino que también tenemos relatos del diluvio en otras culturas y de otras y con variables relatos, pero que todos prácticamente tienen algo en común. También se han encontrado no solamente aspectos del diluvio, sino también relatos de la creación. Y a medida que estos nuevos descubrimientos arqueológicos se publican durante estos últimos 150 años, fueron presentados estas evidencias, han surgido nuevos interrogantes sobre el origen y la naturaleza de los relatos de la creación, el diluvio en la Biblia. Y Génesis
1 al 11, que es el trozo bíblico donde está presentado esas primeras historias de la creación, la historia de la caída, la historia del diluvio, de lo que es la Torre de Babel, pues podemos preguntarnos a la luz de lo que hemos hablado, ¿este trozo de la Biblia es simplemente un préstamo del antiguo cercano oriente? O sea, los escritores bíblicos realmente fueron ellos los autores, los originarios de este relato inspirado por Dios, o ellos tomaron de escritos del Medio Oriente, cercano Oriente, de todas esas áreas, este concepto mítico de los dioses paganos, contiene elementos míticos comunes de los demás relatos, como hemos dicho. Si el relato de Génesis depende de alguna manera de los relatos anteriores de la Mesopotamia o de Egipto, ¿cuáles son las implicaciones históricas y teológicas? ¿Cómo se explican las similitudes y las diferencias halladas en estos relatos? ¿Cómo abordan estos relatos la cuestión de la cosmología y el origen de la estructura del universo? La Biblia también debería considerarse un texto mitológico como los de Egipto y los de Mesopotamia. Estas y otras preguntas serán el tema de estudio de esta semana y podremos compartir con ustedes, compañeros, los elementos básicos de la importancia de establecer el Génesis como el origen de todas las cosas y como el fundamento del estudio e interpretación de la palabra de Dios. Así que esta es nuestra introducción para continuar en el examen, en el estudio de la palabra. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Pastor López. Pastor Alor, ¿qué tal si comenzamos hablando sobre el núcleo de la creación? Bueno, quizá una historia de las más conocidas en el ámbito cristiano occidental se remite a Galileo Galilei, que fue el que llegó a la conclusión de que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra, y que son los planetas los que giran alrededor del Sol, creando la cosmovisión heliocéntrica en contraposición con la creación geocéntrica que reinaba en ese momento. Por supuesto, eso le costó ser llevado ante la Inquisición y ser presentado en el juicio, en ese famoso juicio en el cual fue obligado, digamos obligado porque o se retractaba o moría. Esas eran las dos opciones que tenía. Así que pues él, apreciando su vida, se retractó y fue puesto bajo arresto domiciliario hasta su muerte en el 1642. Sin embargo, algunos historiadores, si es real o no, han acuñado la famosa frase que aunque él se retractó, al final dijo, sin embargo, se mueve. Para dar a entender que la tierra no era inmóvil, que se movía. La interpretación de la iglesia que se utilizó para condenar a Galileo, la pregunta es, ¿realmente deriva de la Biblia? Porque si fue la iglesia cristiana de ese tiempo, digo, podemos hablar mucho tiempo acerca de si era una iglesia realmente bíblica o no, pero el punto es, ¿realmente deriva de la Biblia la postura de esta Inquisición? ¿Se opuso Galileo a la Biblia en favor de la ciencia? La realidad es que la Iglesia Católica había adoptado una cosmología que no era bíblica. Era una cosmología que derivaba de la filosofía griega, especialmente Aristóteles, Platón y las matemáticas de Ptolomeo, que luego trató de defender sobre la base de la Biblia. Galileo respondió defendiendo su interpretación sobre la base bíblica. En primer lugar, afirmaba que Dios es el autor tanto de la naturaleza como de la Biblia. Y si se las entiende adecuadamente, están en armonía. Es interesante que Elena White plantea esa misma postura, que la verdadera ciencia siempre nos va a conducir a Dios, que no hay tal pugna o contradicción entre la ciencia y la Biblia. En segundo lugar, Galileo señaló que los intérpretes posteriores podían haber estado equivocados, después de todo eran seres humanos. Y luego pasa a declarar que el lenguaje utilizado en la Biblia está adaptado a la persona común y no siempre debe tomarse de manera literal, y eso es parte de la hermenéutica que usamos en la actualidad para distinguir entre uno y otro de los
géneros literarios de la palabra de Dios. Y finalmente argumentó que era incongruente la interpretación literal en la insistencia de ese pasaje que dice que Josué detuvo el sol. Realmente lo que se detuvo fue la tierra, no fue el sol, pero en fin, obviamente si yo estoy en un lugar que considero firme, pues yo entiendo que lo que se está moviendo es lo que está encima de mí en el espacio. A la luz de la concepción tolemaica reinante de que la Tierra siempre estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo. En ese caso, el día habría sido más corto y no más largo. O sea, si las matemáticas y la teoría tolemaica fueran las correctas, pues el sol, si el sol realmente se hubiese detenido, el día hubiese sido más corto y no más largo. Hoy no hay dudas de que la interpretación de Galileo era la correcta y la Iglesia Católica, por supuesto, le tomó más de 350 años para exonerar a Galileo tan cerca como en el 1992. La lección que debemos aprender es que el intérprete de la Biblia no debe leer la Biblia a través del lente de las cosmologías del antiguo cercano oriente, como explicaba el pastor López en la introducción. No es que se prestaron unos a otros las historias, es que hay una historia que es verdadera, que es verídica, que tiene su origen en Dios y la inspiración a través del Espíritu Santo, y hay otras que son copias, que son fake news, para usar un vocabulario de hoy en día. Los patrones de lenguaje y el sentido del pasaje bíblico es importante considerarlos cuidadosamente en su contexto. Pastor Negrón. Gracias, Pastor Alor. Me parece que esta semana muy bien vimos este concepto a través de ese subtema de una tierra plana y cómo algunos tomando textos de manera literal allí en el Génesis, en el Apocalipsis, donde utiliza un lenguaje simbólico. Lo vimos en Apocalipsis 7:1, cuando hablaba de aquellos 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra y estaban reteniendo esos 4 vientos. Y nosotros sabemos que en geometría un círculo no tiene ángulos, ángulos tienen los cuadrados, los triángulos, así que si hay ángulos en la tierra, pues la tierra debería ser plana o cuadrada. Sin embargo, es un lenguaje simbólico, no se puede tomar de manera literal, Pastor Alor, según lo que usted estaba indicando, que es importante para nosotros. La Biblia contiene una visión anticuada de la cosmología. Bueno, durante siglos, los eruditos críticos pensaron que Génesis 1 reflejaba las ideas de los antiguos babilonios. Por lo tanto, insistieron en el término teón, que el término teón, abismo, derivaba del nombre Tiamat, la diosa del mundo oceánico primitivo en la época de Enuma Elish. La epopeya representaba al dios babilónico Marduk matando a Tiamat en un combate mortal. En la actualidad, se reconoce que Teón es simplemente un término para un gran cuerpo de agua que es totalmente antimítico. De hecho, es imposible concluir que Teón, océano, proceda de Tiamat. Esto nos llega a través de Toshio Sumura, Genesis and the Ancient Near Eastern Story of Genesis and the Flood, en su introducción. Sugerir que Génesis 1 refleja un conflicto pagano entre los dioses es leer en el texto algo que el texto realmente combate. Es decir, recordemos que en esa epopeya que hablamos esta semana y estudiamos de Atrahasis, nos decía que el hombre vino para ayudar a los dioses porque los dioses estaban cansados y hubo una muerte y un dios murió y con esa sangre unieron la tierra y la sangre y de ahí vino la raza humana, aunque pareciera una similitud como Dios creó al primer hombre
a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, difiere mucho de esto porque el relato de Atrahasis más bien parece indicar un evento de la casualidad. Cuando nosotros leemos el Génesis capítulo 1, vemos un orden perfecto, ¿verdad? Así que sugerir que Génesis 1 refleja un conflicto pagano entre los dioses es leer, como dije antes, en el texto algo que el texto realmente va a combatir de manera frontal. La descripción del estado pasivo, impotente y desorganizado del abismo en Génesis 1:2 revela que el término no es mítico en contenido, ¿verdad? No es mítico en lo que dice, no había orden, estaba desordenado, ¿verdad? Y que es antimítico en propósito. Dios creó, punto, fin del discurso. El término raquí a veces se traduce como firmamento. Ese es el que aparece ahí en Salmos 19:1, que utilizamos como texto base para esta semana. Del término firmamento en la traducción vulgata latina del Antiguo Testamento, lo que da una falsa impresión de que firmamento es una cúpula metálica sólida. Sin embargo, el término raquía se traduce mejor como expansión, como se puede ver, por ejemplo, en Génesis 1:6, 7, 8, 14, también en Ezequiel lo encontramos ese término expansión. Del mismo modo, la lluvia viene literalmente a través de las cataratas de los cielos, como aparece registrado en Génesis 7:11. En otros pasajes, la cebada, por ejemplo, en Segundo de Reyes 7, 1 y 2, el terror y la angustia, Isaías 24, 18 y 19, o las bendiciones, Malaquías 3:10, llegan a través de las ventanas de los cielos o expresiones similares. Es decir, estos textos nos están diciendo cómo un término puede significar una cosa en algún lugar como una bendición o puede incluso significar un castigo, y no podemos utilizar ese término de manera sin conocer el contexto. Esa es la explicación más sencilla, sin tener su contexto. Evidentemente, estas expresiones no son literales y sirven más bien como metáforas, así como en la actualidad se utiliza la frase las ventanas de la mente. Si la Biblia se lee e interpreta en sus propios términos, generalmente no es difícil detectar y reconocer ese lenguaje. Es decir, alguien nos enseñó que la Biblia es su propio intérprete, y el problema es que nosotros estamos buscando interpretar la Biblia en los periódicos, en las revistas sensacionalistas, y allí perdemos el norte de lo que la Biblia quiere enseñarnos. Si la Biblia se lee e interpreta en sus propios términos, generalmente no es difícil detectar y reconocer ese lenguaje. Intentar interpretar que la Biblia habla de algún tipo de universo de 3 pisos, con una cúpula de metal que contiene ventanas sostenidas por pilares, con un inframundo debajo, es tomar lo que tiene intenciones de ser literal dentro del contexto de estos pasajes e interpretarlo, que no tiene la intención de que sea literal, debo aclarar, e interpretarlo como literal. De hecho, los autores bíblicos se apartaron, y eso hay que subrayarlo, los autores bíblicos se apartaron intencionalmente de esas ideas míticas que mezclaban el reino de los dioses y el de los humanos, y lo vimos esta semana cuando Dios llama a las lumbreras, ¿verdad? Tanto al sol y a la luna los llama por ese nombre, lumbreras, y le llama lumbrera mayor, lumbrera menor, evitando ese lenguaje que puede estar asociado a culturas paganas y tradiciones paganas. Así que, Pastor Harold, me parece que eso es significativo para la discusión. Es correcto, definitivamente. Y creo que aquí es un buen momento para establecer un paradigma. El Dios de la Biblia es un Dios trascendental. Es decir, Él crea, pero Él no es parte de la creación que está haciendo. En Enuma Elish, por ejemplo, Marduk crea dividiendo horriblemente a Tiamat, como escuchábamos al pastor Negrón narrar.
En esa epopeya de Atra Asis, la humanidad se crea a partir de la carne y la sangre de un Dios sacrificado, como nos mencionaba el pastor López. En Egipto, la creación del hombre ocurre como un resultado de autogeneración o emanación de los dioses, pero en Génesis no hay indicios de ninguna divinidad en la humanidad misma. Los seres humanos son criaturas separadas de Dios, porque Dios es trascendente. De hecho, la primera gran mentira es seréis como dioses. Y si nosotros prestamos atención, todas estas ideas de creación tratan de hacer pensar al hombre de que no somos tan distintos de Dios, cuando la Biblia establece que somos naturalezas totalmente separadas e independientes. Jesús dijo, Dios es espíritu. Amén. Hablando con la samaritana, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahí partimos al hecho de que la creación de la Biblia no está hecha en el contexto de batallas, de combate. No. La creación siempre va a enfatizar que Dios dijo y fue hecho. Él llamó y existió, punto, porque esa es la grandeza de Dios, que Él no necesita nada para hacerlo todo. Él no necesita nada para hacerlo todo. Así que eso nos lleva a esa semana de 7 días que ha sido un motivo de discusión desde la semana pasada. Al llegar al 7º día, Dios descansó porque había terminado de la obra que había emprendido, dice Génesis 2 en la nueva versión internacional. En las cosmologías egipcias no existe una finalidad para la creación. De hecho, en las teorías modernas de evolución tampoco existe una finalidad para la creación. Esto todo es un accidente. Más bien, el ciclo de creación recurrente del dios Sol, Amun-Ra, ocurre a diario. Este concepto de vida y muerte es tan intrínseco al pensamiento egipcio que este considera que la muerte misma es parte del orden normal de la creación. La Biblia establece que la muerte es el resultado final del pecado. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, un papiro funerario de la dinastía 23 muestra una serpiente con alas, con la leyenda muerte, el gran Dios que hizo dioses y hombres, una personificación de la muerte como Dios creador y una realización visual impresionante de la idea de que la muerte es una característica necesaria del mundo en la creación, escribió Eric Kornburg en Conceptions of God in Ancient Egypt, página 81. Por lo tanto, en contraparte con esto, la concepción exaltada del relato de la creación en Génesis presenta como centro a un Dios trascendente. Como creador supremo e inigualable, Él llamó al mundo a la existencia mediante su palabra. La Biblia lo expresa en varias ocasiones. Por la palabra creemos que fueron hechos los cielos y la tierra. La cosmología del Génesis revela más ampliamente los fundamentos sobre los que descansa la realidad del mundo bíblico y su cosmovisión. Génesis nos da una imagen de totalidad que sienta todas las pautas para el resto de las escrituras. La Biblia puede hablar de los acontecimientos del fin porque aquel que hizo todas las cosas en el principio todavía es soberano sobre su creación, escribió Hazel en la cosmología singular de Génesis. Pastor López. Es interesante ver entonces, según lo explicado, que más que unirse los conceptos literarios de la creación, o sea, los relatos de la creación, la Biblia se aleja de lo que establece el común paganismo o la literatura pagana en cuanto a la creación. Y eso es bien importante porque nos enfocamos en similitudes, en que fue una copia la Biblia de lo que es lo pagano, y es totalmente diferente. Se aleja de ese concepto de los dioses paganos que están ya determinados en ese momento. Ahora, vamos a ver entonces el aspecto de que el Señor establece que la cosmovisión evolutiva, o sea, nosotros establecemos ahora que la cosmovisión evolutiva deriva de la idea mítica de que no existe un límite específico entre los seres humanos, el mundo natural
y el mundo divino. Y mientras no establezcamos esa diferencia entre uno y el otro, entonces tenemos un problema de identidad humana. Y eso es importante porque entonces no tenemos la oportunidad de ver la diferencia entre nosotros y Dios. Así que mire lo que pasa con el hinduismo, por ejemplo. El hinduismo establece que hay 33 millones de dioses personificados mediante la naturaleza. Este concepto se remonta al antiguo Egipto, donde había 22,000 dioses y donde la muerte y la vida se percibían como parte del gran círculo de la vida. ¿Okay? Entonces, como vemos ese detalle, entonces debemos de establecer el concepto siguiente. Es importante el detallar como cristiano y entender que fuimos creados en un estado perfecto. ¿Es importante? Pues claro que sí. No solamente perfecto, sin pecado, en un momento en que la muerte no existía. ¿Por qué es importante este hecho? Porque tenemos un Dios diferente a los dioses paganos, donde había guerra, donde había lucha, donde había un cansancio, donde los hombres establecían todo para satisfacer las necesidades del Dios pagano. En este caso, el Dios eterno, por amor, crea una criatura perfecta y completa. Aún más, también es importante establecer el concepto de Génesis 3, donde allí se establece la libertad, donde el hombre decide, toma en acción voluntariamente el hacer o el no hacer. ¿Es importante esto? Pues claro, porque la relación entre Dios y la criatura se establece en un vínculo de libertad, de toma de decisiones. Por cierto, aún más, tenemos a Jesucristo. En el relato bíblico establece que Él finalmente decidió morir por nosotros cuando lo hizo en el Getsemaní. Así que la toma de decisiones es importante, es trascendental en el relato bíblico, a diferencia de los relatos paganos. Ahora, más que eso, preguntamos a nosotros mismos, ¿la teoría evolutiva de millones de años nos da esperanza? Como dijo el pastor Alor, ¿tiene algún propósito en sí misma? Fuera del aspecto de respirar y vivir para un ciclo de vida, de muerte y respirar y de existencia. ¿La teoría de evolución tiene esa oportunidad? No, no la tiene. Aquí hay una gran diferencia entre el cristianismo y las otras teorías paganas. Por lo tanto, si la muerte fue la contraparte de la vida en este universo, ¿podría darse una existencia sin muerte? Así que la muerte no es parte de la existencia, la muerte no es parte de la vida, la muerte no es parte de la criatura. La muerte es un intruso que vino como consecuencia del pecado. Por lo tanto, la enseñanza de la Biblia sobre la vida y la muerte va por encima de todas las religiones paganas. Y en este concepto, la esperanza de algo mejor, de algo diferente, de algo que trasciende a lo que es básico del ser humano, está fundamentada más sólida en la Escritura que en otros relatos paganos que podamos encontrar a través de la historia de los descubrimientos arqueológicos. Muy bien, Pastor López, excelente. Podemos reafirmar sin duda que el sábado es una institución fundamental establecida en la creación. Si aceptamos esa semana de la creación como literal y hacemos el énfasis en literal, no es un símbolo que representa algo más, sino que cada uno de esos días, como dice el relato bíblico, fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo, y que el día séptimo Dios creó el descanso. Y claramente nos dice el libro de Génesis capítulo 2 que Dios reposó, lo bendijo, descansó y lo santificó. Así que el sábado es sin duda esa señal de Dios como creador. Es interesante notar que el sábado fue dado en el Edén, antes del pecado, en esa primera semana, donde no existían los judíos, ni los hebreos, ni siquiera los israelitas, ni siquiera Abraham y su descendencia. Escrita
con el propio dedo de Dios sobre tablas de piedra, Dios revalidó la señal por la cual la humanidad ha reconocido su creación y soberanía sobre sus vidas y a lo largo de la historia de la tierra. Textos bíblicos, por ejemplo, como Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, ese mensaje tripliangélico, que es una verdad presente para este tiempo. Ese tercer ángel dice: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora al que creó los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas y todo lo que en ellos hay. Está haciendo una referencia directa a Génesis capítulo 1, y es importante porque esta semana hemos visto cómo en la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, todos los evangelios sinópticos, en los apóstoles y en las palabras de Jesús, hay cantidad de citas de ese relato, ¿verdad? El cuarto mandamiento, plasmado en la primera tabla del Decálogo, define y protege nuestra relación con Dios. Es esa parte de la tabla que es hacia arriba, ¿no? Que va a apuntar a mi relación con Dios, porque esos primeros 4 mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová en vano, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y obviamente el de guardar el sábado como día de reposo, no te harás ninguna imagen, que es el tercero. Así que allí vemos esa primera relación con Dios, y la segunda tabla, el siguiente mandamiento, que de manera provisoria comienza con el quinto mandamiento. Bueno, lógico, ¿no? Pero ese quinto mandamiento que te lleva a honrar a tu padre y a tu madre, conecta nuestra relación vertical, mi relación con los seres humanos. Así que el quinto mandamiento, que va a conectar nuestra relación con Dios y nuestra relación horizontal con el resto de la humanidad: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso está allí en Éxodo 20:12. Y es interesante porque el apóstol Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Estos 2 mandamientos son únicos en 2 aspectos. Primero, son los únicos 2 mandamientos sin prohibición. Interesante, ¿no? Recuerde: no matarás, no cometerás adulterio. Sin embargo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice: no te hagas ninguna imagen. Pero tanto el cuarto como el quinto mandamiento van a comenzar de una manera diferente. El cuarto mandamiento comienza con un acuérdate. Dios, que todo lo sabe, sabía que íbamos a olvidarnos por alguna razón de que Él es el creador y que había que reconocerlo por su santo sábado. Y el quinto mandamiento, que comienza con honra. Segundo, define nuestra relación con Dios y con los seres humanos, apelando a las fuentes de la existencia. Dios creó a los humanos y les dio la capacidad de procrearse. Sí, es interesante. Y allí viene a mi mente, ¿no?, lo que estamos hablando del matrimonio, que lo vamos a mencionar, y la primera pareja, ¿no? Y es interesante que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Es decir, hay una relación heterosexual entre el padre y la madre, y luego una relación heterosexual entre el hombre y la mujer cuando abandonan a sus padres y ahora se vuelven una sola carne. Así que Dios crea a los hombres y les dio la capacidad de procrearse. El cuarto mandamiento es un llamado a honrar a Dios como creador. Y el quinto mandamiento es un llamado a honrar a los padres como procreadores. Recordemos, y es importante, que Dios llamó a Adán para una sociedad, ¿verdad? Allí en el Edén, cuando le dio la orden. Y ahorita el pastor Alor va a hablar un poquito más de eso. ¿Por qué Dios vincula a honrar a nuestros padres con la adoración exclusiva a Él? Ese es un punto importante. ¿Por qué Dios vincula honrar a nuestros padres con la adoración exclusiva a Él? Y la sierva del Señor dice que para los hijos
el padre es en lugar de Dios, porque nuestros padres son los que nos proveen, son los que nos dan cuidado, techo, alimento, vestido, que vienen a ser en lugar de Dios. Y claro, el padre, nosotros los padres, tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a Dios. La respuesta está en el primer capítulo de Génesis, a la pregunta de por qué Dios vincula honrar a nuestros padres con la adoración exclusiva a Él. En pequeña medida, Dios como creador del universo y fuente de toda vida comparte con los padres terrenales la alegría de la creación. Son socios de Dios para poblar el planeta Tierra. Pastor Hugo Alorio, yo sé que usted va a abundar un poquito más en esto ahora. Claro que sí. En ese sexto día llegamos al clímax de la creación, el ser humano. El pronombre plural de Dios se manifiesta por primera vez en Génesis 1:26 para decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Todas las personas de la Trinidad se involucran en una relación de amor mutuo, creando al primer hombre y a la primera mujer a imagen de Dios. Los creó, varón y hembra los creó Dios, va a decir el siguiente versículo de Génesis 1. Primero crea a Adán y luego Dios le extrae una costilla a Adán y de él forma a Eva, originando con ello que el primer hombre dijera, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como encontramos en la ampliación de la creación del hombre en el Génesis capítulo 2 y versículo 23. Y entonces le puso a su por nombre mujer. El primer matrimonio estableció para siempre que el hombre y la mujer fueron hechos el uno para el otro, así como el modelo para todos los matrimonios que vendrían después. Ya el pastor Negrón había mencionado, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dios pudo haber elegido multitud de maneras de crear la tierra. Es más, cuando habla de los peces, dice produzcan las aguas, seres vivientes, y cuando habla del reino vegetal, dice produzca la tierra, hierba verde y árboles que den fruto. Pero no, Dios tiene un propósito especial al crear al ser humano, y aunque pude elegir muchas otras maneras, eligió el matrimonio. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta nos podría tomar mucho tiempo elaborarla, pero en términos generales, la mujer era originalmente parte del hombre. Si tomamos en cuenta que Dios hizo una cirugía para extraer la costilla y de ella formar a la mujer, en el matrimonio ella vuelve al hombre, convirtiéndose en una sola carne. La complementariedad del hombre y la mujer es un hecho biológico y provee naturalmente para su unión. Las instrucciones de Dios para la primera pareja aclaran aún más el propósito de esta unión. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Desde el principio, Dios pone los cimientos de la sociedad humana en la tierra. No es un constructo social, la familia, ni el género, ni nada de eso. Es el plan original establecido en ese capítulo 1 y 2 de el Génesis. La garantía del futuro de la humanidad se basa en seguir el diseño hombre y mujer, padre y madre, perpetuando así la raza humana. El regalo del matrimonio, el acto final de Dios en la creación física, fue seguido por otro regalo maravilloso, el sábado, para dar fin a la creación espiritual. Es decir, esa unidad, esa complementariedad que existió o que debe existir entre el hombre y la mujer, elaborada allá en el Génesis, nos induce a esa unidad con nuestro Creador a través del reposo semanal en el cual desarrollamos una relación íntima y particular en una experiencia de crecimiento en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El primer sábado estableció y celebró la relación del hombre y la mujer y la relación de la humanidad con el Dios que los creó. Después de la creación, la familia continuó perpetuando la vida y las relaciones.
esta confianza sagrada dada a la familia nuclear se consolidó en la base de la cultura y la sociedad. Hasta hoy, muchos autores modernos consideran que la familia es el tejido fundamental de la sociedad. La historia muestra que el éxito de las naciones aumentaba y disminuía con el éxito y los fracasos de la familia. Y solo falta dar una mirada a nuestro alrededor para darnos cuenta de que esto es así. En la medida en que la familia se fragmenta, se vuelve disfuncional, nuestra sociedad, nuestros gobiernos y nuestras naciones se convierten en un reflejo de la misma. Esta confianza sagrada dada a la familia se consolida pues como la base de la cultura y la sociedad. La historia nos los demuestra y por esta razón quizá los mandamientos 5º, 7º y 10º abordan la santidad del matrimonio desde diferentes ángulos. Honrar el matrimonio de los padres al honrar a nuestros padres, honrar nuestro propio matrimonio con la orden no cometerás adulterio y, por supuesto, el mensaje de no codiciarás nada que pertenece a tu prójimo, incluyendo la mujer de tu prójimo. Pastor López. Es importante, Pastor Alor, definir los conceptos que tú has presentado, porque la Biblia, conforme a la temática que estamos llevando, establece esa institución del matrimonio como fundamental para la continuidad de la relación, no solamente humana, sino también divina. Por cierto, si lo vamos a ver en el contexto de la plan de salvación, podemos darnos cuenta que toda la promesa del advenimiento de Jesús como el Mesías prometido está fundamentada en ese concepto del matrimonio. Y ahí lo vemos en Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 11, Crónicas capítulo 1 al 3. Vemos la genealogía de la historia de la raza humana. Por cierto, nosotros creemos que a través de estos capítulos podemos trazar una línea histórica de los años que tiene la iglesia, o más bien la iglesia no, sino la historia de la humanidad. Por lo tanto, es indispensable establecer que el matrimonio es parte de ese proceso. Por ejemplo, el matrimonio fue la base para la promesa del Mesías en Abraham y en Sara, esa continuidad a través de Isaac, cuando fue a buscar, ¿verdad?, una esposa para él, por ejemplo. También a través de Ruth y Boaz, la importancia de darle continuidad genealógica a esta promesa divina que se esperaba que se iba a cortar, que hizo Satanás todo lo posible, pero a través del matrimonio se mantuvo la promesa del Mesías. Jesús mismo lo dijo claramente allí, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe hombre. Mateo 19, capítulo 6. En Romanos, por cierto, y vemos este detalle de cómo han querido el ser humano y los nuevos pensamientos distorsionar el concepto del matrimonio porque quieren cortar el hilo con lo que es el Génesis. Y, por cierto, el plan de salvación también se ve afectado. Romanos 1, 20 al 28 establece de que el hombre mejor quiso poner a las criaturas y a las cosas primero que a Dios y a la creación. Por cierto, Dios establece en su palabra en ese capítulo que a través de la creación podemos conocer a Dios. Así que a través de la familia y del matrimonio que fue instituido en Génesis, llegamos a conocer a Dios y llegamos a conocer también el plan de salvación. Aún más, es tan importante esto que el enemigo ha tratado de tergiversar los nuevos conceptos y tendencias humanas de las pasiones para tratar de mezclar que lo que no es correcto en la Biblia ahora es correcto. Por ejemplo, las relaciones entre hombres y mujeres, que allí lo conocemos también en Levítico, que se presentó a Moisés que no era aceptable este tipo de relación. Pero en Romanos también dice que tampoco son aceptables. ¿Por qué es importante? Porque hay que retomar nuevamente el concepto de la imagen de Dios en el hombre y en el plan de salvación. Es correcto, Pastor Negrón y Pastor López. Hay en la actualidad muchas sociedades y gobiernos que han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando leyes anteriores que protegían la estructura
familiar que había permanecido a lo largo de siglos y milenios. De esta manera, este paso sin precedentes plantea nuevas preguntas con las que tú y yo tenemos que convivir todos los días como líderes de iglesia, y nuestros miembros también tienen que convivir con ellas todos los días. Y sin mencionar este asunto de la santidad del matrimonio, también debemos incluir el aspecto de la separación de la iglesia y el Estado. Para los cristianos, la pregunta apremiante es si el matrimonio es una institución bíblica y una necesidad biológica para la creación de la vida, o es una mera preferencia personal. Así que en este aspecto tenemos muchas preguntas. ¿Qué argumentos utilizan los países tradicionalmente para justificar su aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de las poblaciones cristianas? Algunos libros recientes sobre el tema indican que entre los temas claves están la redefinición de la creación y la aceptación de una cosmovisión evolutiva. Ya hemos reafirmado vez tras vez que esto no es compatible con el modelo bíblico. La aplicación de pasajes sobre el amor y la aceptación que tienen prioridad sobre pasajes más claros sobre el tema del matrimonio y la sexualidad deben ser revisados para retomar la cosmovisión creadora de varón y hembra los creó Dios. Pastor, adelante. Gracias, Pastor Alor, debo decir, Pastor López, excelente. Y qué bueno, todo lo que se ha traído para discusión hoy nos recuerda que no hay nada mejor como el modelo original, que Dios estableció en el Génesis, ¿verdad? Y no importa cuánto los avances modernos, los pensamientos filosóficos quieran cambiar lo que Dios estableció, siempre vamos a regresar a los orígenes. Así que Dios te bendiga, que tengas un excelente sábado y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por este santo sábado. Gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estudiarla y porque nos capacitas a través de tu buen espíritu para que podamos acceder a la sabiduría que viene de lo alto, aquella que no es humana. Señor, bendice a cada uno de los amigos que nos acompañan en esta mañana. Bendice, Señor, la programación que sigue a continuación en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Amén. Feliz sábado.